González, Deportes, primeras planas en Willaricui. Amigos del informativo Willaricui, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a esta mañana informativa. Informativo Willaricui Hoy es miércoles 2 de octubre de 2022, año del fortalecimiento de la soberanía nacional. Amigos, que tengan el mejor de los días. Estamos iniciando ya un nuevo mes con información lógicamente de interés. Y bueno, en el transcurso de estos días, lamentable, amigos oyentes, ha continuado los incendios forestales en el distrito de Coillurqui. Aparentemente no llegamos a entender las consecuencias que estamos generando al ocasionar este tipo de incendios forestales. Desde nuestro medio de comunicación, amigos oyentes, seguimos reiterando el llamado a la población a tomar conciencia. Amayaya, hasta más segunda, angaps kasariki, canashayon, keinañerach tariki, manan parapis cancho, canaikushanchis, y manacuanchis chal, hasta más segunda. Y ojalá también las autoridades de la provincia, las autoridades de los distritos, los responsables de estos temas, pues bueno, hagan las denuncias correspondientes. Sobre todo estamos hablando de la participación de los señores presidentes de las comunidades. Ellos tienen que hacer algo sobre este tema. No podemos dejarlo así nada más. Bueno, esa información más adelante lo vamos a comentar, amigos oyentes. Para el día de hoy también en el plano nacional, amigos oyentes, Rafael Vela habló sobre el caso Odebrecht. Dijo lo siguiente: en ningún momento se dejó de respetar el acuerdo de colaboración eficaz. El fiscal recalcó que el pedido de Odebrecht se basa en controversias antiguas y que se detallaron hace tiempo. Además, indicó que la empresa también objeta su presencia como testigo dentro del arbitraje internacional. Este tema de Odebrecht, que entre comillas como que nos olvidamos, ¿no es cierto? Y es un tema que también lógicamente se tiene que seguir investigando. Por otra parte, el congresista de la República, Jorge Montoya, habló y dijo lo siguiente: acá no estamos vacando a una persona, estamos vacando a la corrupción. Así lo ha dicho el señor Jorge Montoya. Bueno, el día de hoy en el informativo Willaricui estaremos en compañía de David Ortiz. David, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Javier, buenos días a todos nuestros oyentes de toda la provincia de Cotabambas. Bueno, ya estamos aquí también en cabina de la radio, ¿no? Aspectos importantes que vamos a tocar hoy en relación a la información que está aconteciendo de último momento también a nivel nacional, como bien tú lo decías, ¿no? Se está tocándose bastante sobre el tema de, en el caso, por ejemplo, lo que ha mencionado Jorge Montoya. Aquí no estamos vacando a una persona, sino estamos vacando a la corrupción. Y así como a este congresista, muchos otros congresistas están sumándose a esta acción, ¿no? Que en sí o sí quieren erradicar o en todo caso sacarlo a Pedro Castillo del sillón presidencial. Bueno, esperemos qué sucede, ¿no? Porque finalmente todo esto sigue generando inestabilidad a nivel nacional, inestabilidad política, inestabilidad económica. Bueno, esperemos que se pueda saber algo próximamente y por el bien de todos los peruanos, ¿no? Busquemos siempre un equilibrio, porque esto no hace bien también a nuestra patria. Bueno, amigos oyentes, hace rato les comentaba sobre un tema muy importante, ¿no? El tema de Odebrecht. David, en el transcurso, bueno, del periodo del profesor Pedro Castillo Terrones, nos hemos olvidado prácticamente de Odebrecht porque, bueno, había un tema, digamos, más crítico en el país, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que ha dicho en este caso el expresidente de la Comisión de Lavajato, en su momento todavía, el señor Juan Pari?
De seguro que ya esto le comenté en algún momento. El señor Juan Pari, en su momento, él hizo todas las investigaciones y él ya anticipadamente había dicho de que hay toda una red de corrupción de Odebrecht en su momento. Luego, ya después de cuando el señor incluso ya no era congresista, recién se comienza a hablar con fuerza sobre Odebrecht, porque la comisión que estaba a cargo en ese momento decidió archivar toda esa documentación, decidió decir: no hay nada, solo es, bueno, información incierta, ¿no? Hasta que años atrás supimos todo lo que había pasado con la empresa Odebrecht. ¿Qué dice Juan Pari sobre, hay un pedido de Odebrecht para romper acuerdos de colaboración eficaz? Juan Pari dice: no es una empresa que actúe al azar, es una empresa que lógicamente sabe mover perfectamente sus fichas. Incluso muchos funcionarios a nivel nacional estaban inmiscuidos en este problema de Odebrecht, ¿no? Incluso presidentes internacionales que ahora volvieron incluso a ser elegidos, el caso en Brasil, por ejemplo, lo que está pasando con el caso de Odebrecht. Bueno, el tema de Odebrecht prácticamente es una corrupción multinacional, hay que decirlo así, porque en varios países se ha generado estos actos de corrupción, de pagar un tipo de sobornos, ¿no?, a funcionarios de estados para que puedan ganar licitaciones, y la cantidad de dinero que se pagaba, pero fuertísimo, amigos. Realmente preocupante de cómo se maneja, ¿no?, en el alto nivel, cómo se maneja este tipo de corrupción. Preocupante, y eso no ha sido, excepto aquí en nuestro país. Aquí también ha sucedido en nuestro país, ¿no? Ha estado vinculado, por ejemplo, Ollantumala, Nadine Heredia, así ¿no?, es. y otros funcionarios más. Bueno, esperemos que los actos de corrupción puedan erradicarse, pero lo dudo, Javier Cheguilla, lo dudo que la corrupción puede erradicarse así de un momento a otro. Esto es una red prácticamente criminal, tentáculos que están en todas las instancias correspondientes del Estado, gobiernos locales, regionales, están metidos ahí. Pero ¿cómo podemos, y la gran pregunta, ¿no?, nos hacemos nosotros y también seguro los ciudadanos, ¿cómo podemos cortar esta red criminal? Yo creo que es una pregunta bien compleja, y creo que las personas, sobre todo, quienes tienen que luchar contra la corrupción son los funcionarios, por ejemplo, del Poder Judicial, la gente del Ministerio Público, y todos ellos deben estar ahí inmiscuidos para poder erradicar sobre todo los actos de corrupción. Así es, David, definitivamente el tema de la corrupción es un tema del cual lamentablemente se ve hasta en las esferas más pequeñas, sí. Usted dice, no, acá no pasa nada, no, es imposible que haya corrupción. Déjeme decirle que sí hay corrupción. Bueno, amigos oyentes, antes de iniciar el informativo Guillarico, y hay una información positiva en el plano deportivo. Orgullo apurimeño, David Rommel Palomino ha sido el ganador del rally Caminos del Inca 2022. Rommel Palomino, ¿no?, es el ganador del rally Caminos del Inca 2022. Hablamos de este personaje que mantuvo su ventaja en la última etapa de los Caminos del Inca 2022 y se consagró por primera vez en el rally nacional. Ricardo Dazo y Jorge Martínez completaron el podio. Así es, en segundo lugar Ricardo Dazo, en el tercero Jorge Martínez. Amigos oyentes, un orgullo para nuestra región, para Apurímac. Rommel Palomino, ganador del rally Caminos del Inca 2022. Más adelante lo vamos a detallar esta información también. Así es, amigos oyentes, hoy estamos en el informativo Guillaricuy, edición correspondiente a hoy, miércoles 2 de octubre de 2022, la Actamasikuna Hatariculayisña, año del fortalecimiento de la soberanía nacional. Amigos oyentes, mucha atención a la reflexión del día. Vamos, amigos, con la reflexión del día de hoy. Bueno, la reflexión va de la siguiente manera: solo el dar el primer paso te darás cuenta de que nada es imposible. Muy importante, ¿no? Solo al dar el primer paso te darás cuenta que nada es imposible. Así es que, amigos, en todo lo que hagan, en cada acción que desarrollen, siempre hay que dar un paso adelante. Y ese paso adelante les puede generar muchas cosas positivas, ¿no? Pero hay que hacerlo. No hay que quedarnos quietos o estáticos donde estamos. Hay que moverse. Un cambio siempre es importante. Es 6 de la mañana con 49 minutos. Ahora toca revisar la historia. ¿Qué pasó un día como hoy, David?
Bueno, amigos, hoy se celebra el Día de Todos los Muertos, ¿no? A propósito, en el sector público, Javier, ¿no? Hoy es feriado. Feriado, ¿no es cierto? Ayer era feriado, hoy feriado. Es un feriado largo. Un feriado largo, básicamente, amigos. Entonces, hoy se celebra el Día de Todos los Muertos. Bueno, ¿quién no tiene, un familiar, ¿no? Que ya está descansando en paz? Muchos dicen y ya mucho están más descansando aún, en paz, ¿no? David, y mucho más aún después de esta pandemia. Después de esta, mucha gente, amigos, mucha gente, conocidos, amigos, gente incluso que era reconocida, ya no están con nosotros. Así es. O sea, la pandemia prácticamente se ha llevado a muchísima gente a nivel internacional. Y esto también nos lleva a la reflexión, Javier, de que nosotros somos pasajeros en esta vida. Somos pasajeros, en cualquier momento uno se puede ir, en cualquier momento puede uno perder la vida, puede ya no estar en esta tierra. Y lo recomendable, y tal vez esto nos lleva a la reflexión también, a que vivamos, ¿no? A que disfrutemos los momentos en familia, los momentos que uno quiere hacer, el querer viajar, el querer lograr algo en la vida, el querer construir, el querer, digamos, ser algo, digamos, en el tema profesional, personal. Creo que hay que vivir, amigos, porque la vida es cortísima, la vida es un chispazo. Así, tal cual lo dice nuestro filósofo florentino. Amigos oyentes, runa simichape llaqtamasi konariki amaya wiñay causa runa causa genakariki waygay panay imatapas ruapakuychu paqarimpis minchapis wañuyqa tariparamullasunkimanmi llaqtamasi ayluykiwan sumaqtariki kawsakuy. 1919, un día como hoy, ¿qué es lo que pasa? Muere en Ayacucho Abraham Valdelomar Pinto, escritor, autor de cuentos, novelas, poesías, dramas y ensayos. Es considerado por muchos como el iniciador del cuento criollo. ¿Qué pasó en el año de 1948? La Junta Militar Peruana declara fuera de la ley al Partido Comunista y al APRA. En el año 2000, no hace mucho, un día como hoy, el gobierno de Alberto Fujimori revela que el gobierno de Suiza le ha informado que el ex asesor de Servicio de Inteligencia Nacional, el SIN, el señor Vladimiro Montesinos, posee 48 millones de dólares en bancos suizos, presumiblemente producto de lavado de dinero. 48 millones, imagínense, de dólares, ¿ah? Dólares, ¿no? Estamos hablando de soles. Imagínense la cantidad de dinero. 6 de la mañana con 52. Vamos a revisar nuestros titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. A nivel nacional es 6 de la mañana ya con 52 minutos. Huaycaicuna, Panaicuna, informativo Willaricui Nescape Tarik Sánchez, Llaqtamasicuna, Rique Callarizon y Mancashan titulares Nescape. Bueno, amigos, vamos con nuestros titulares. La hora es importante, 6 de la mañana con 52 minutos. Y ayer, en medio de algarabía en la comunidad de Chuicuni, recibió un sistema de sonido de Minera Las Bambas, el equipo que será de mucha utilidad para sus actividades culturales, sociales, deportivas, que se desarrollan a lo largo del año conforme a su organización. Más información, amigos oyentes. Lamentable, Yaqui. El fin de semana último, los pobladores de la comunidad de San Martín y Ocoruro de Tambobamba se enfrentaron por linderos. Ante ello, las autoridades locales convocan a reunión para llegar a acuerdos. Por favor, el diálogo ante todo. 6 de la mañana con 52 minutos y atención, y el 103 aniversario de la provincia de Grau está a unos días de celebrarse. Ante ello, sus autoridades hacen la invitación a toda la población de los 14 distritos y toda la región Apurímac a participar de las diferentes actividades por el 103 aniversario de la capital folclórica de Apurímac. Más información, amigos oyentes. La Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho recibió la resolución directoral número 146-2022 y la constancia número 013166, mediante el cual se otorga la acreditación a favor de la Defensoría Municipal de la Niña, Niño y del Adolescente del distrito de Chalhuahuacho. Hoy nos detallarán al respecto de, justamente esta información desde la Subgerencia de Desarrollo Social.
Y algo lamentable, amigos, a nivel de toda la provincia de Cotabambas y a nivel también del sur del país. Esto está sucediendo en Cusco, está pasando en Puno y en algunas ciudades del sur del país. Los incendios forestales en la provincia, sobre todo de Cotabambas, en este año 2022 se han presentado mucho más a comparación de los años pasados. Pero hoy, en esta edición del informativo Uyaricuy, la Oficina de Defensa Civil de la provincia de Cotabambas nos darán mayores detalles de todos estos daños que se han ocasionado a la flora y fauna y hasta las pérdidas de vida. Vamos a tener más adelante la comunicación telefónica con Edgar Vivanco, quien nos va a dar a detalles sobre todo estas acciones también que ellos están desarrollando y también un reporte general de lo sucedido en las distintas comunidades, básicamente, amigos, de la provincia de Cotabambas. Lamentable los incendios forestales y lo peor, Javier, no hay lluvias. No hay lluvias. No hay lluvias, amigos. Manan para cancho no canche esta regi gusto regi cana y cuchan sorco con ata. Estaríamos bailando en las lluvias ya nosotros, en serio. Sí. Una lluviacita, sí. ¿no? Con granizo, con todo. No importa. Necesitamos ya la presencia de las precipitaciones pluviales. Amigos oyentes, lamentable el día de ayer prácticamente en la provincia de Cotabambas, otro incendio forestal. Una más. En el distrito de Coyllurqui, sector Chiscahuaylla. Hasta más con la información que nos alcanza es muy triste, muy penoso. En Chiscahuaylla sigue avanzando el fuego hacia la jurisdicción de Chullullo. Esa es la información que el día de ayer nos han compartido nuestros amigos oyentes. Esperemos que a esta altura ya este incendio forestal ya haya sido apagado. Lamentable, amigos, que siguen los incendios forestales. Vamos, en el ámbito, amigos, regional, el gobernador regional de Apurímac juramentó al nuevo comité directivo del Consejo Participativo Regional de Educación, el COPARE, ¿no? Apurímac, que está integrada por instituciones públicas y privadas y la sociedad civil organizada, el viernes último en el auditorio de la DREA. Más información, Laboratorio de Control Ambiental de la DIRES Apurímac logra sustentar exitosamente la auditoría externa para obtener la acreditación ante el Instituto Nacional de Calidad. Mientras tanto, amigos, en la región de Cusco, durante la jornada nacional, este 28, 29 y 30 de octubre, la población de la Convención Canas, Canchis, Espinar, Chumbivilca, Sacomayo, Quimbiri, Pichari participaron en completar el esquema regular de vacunación protegiéndose de 2027 de enfermedades. Si aún no recibió las dosis, pueden acercarse a los establecimientos de salud más cercanos. Así indica esta información, pero ya participaron, ¿no? Así es, qué bueno. Hasta el 30 de octubre estuvieron ahí, sobre todo estas poblaciones vulnerables. Yo estuve, por ejemplo, te cuento, por Pichari, sí. Conozco Quimbiri, ¿no? Estos lugares son cálidos, ¿ah? Mucho mosquito también, mucho pica. Pica. Sí. Ajá, los mosquitos. Los mosquitos. Ya, perfecto. Bueno, al final, amigos oyentes, complete usted también su esquema de vacunación. No estoy hablando solo de la COVID-19. Hay vacuna contra la influenza, vacuna también contra el neumococo, adultos mayores, vacuna chayesta, chura y cachicuichis. Más información, Ministerio Público inició investigación en E-Salud de Arequipa por compra de medicamentos. Fiscalía Anticorrupción abrió investigación preliminar por 60 días tras la denuncia hecha por exgerente de E-Salud, Gilbert Ceballos. Mientras tanto, amigos, en Juliaca detienen a sujeto que chantajeaba a menor con difundir sus fotos íntimas. Daniel Monro Gutiérrez fue intervenido en fragancia delictiva dentro de un video cine de Juliaca, donde citó a la menor a la que chantajeaba, ¿no? Tenga mucho cuidado con su hijo, su hija. Ahora con el tema de las redes sociales, cualquier persona le puede escribir, cualquier persona puede ganarse incluso la confianza y al final pedirle fotos, dinero, cualquier cosa y luego comenzar a extorsionar. Mándame una fotito, ¿no? Esta fotito y esa fotito más. El chantajeador, pues hay que decir un seductor especializado, ¿no? Sobre todo trabajando ahí con niños, y comienza a pedir información y al final le chantajea. ¿Por qué? Bueno, por actos sexuales, por dinero, por muchas razones, ¿no? Bueno, hay que tener mucho cuidado y hay que hablar siempre con nuestros hijos o con nuestros menores de edad que están en casa, sobre todo, amigos. Más información. En Puno planean vacunar a más de 16.100 niños durante jornada de vacunación de esquema regular. Brigadas realizarán barrido de 110 distritos y atenciones en los 481 establecimientos de salud de la región de Puno.
Mientras tanto, atención amigos, en Pucallpa soporta lluvia intensa y vientos fuertes de 74 kilómetros por hora por ingreso de friaje que afecta a 27 provincias de 9 regiones del país. En el norte, sí, o sea, sobre todo en el oriente, en Pucallpa ya se registran la cantidad de lluvias, amigos. Y nosotros aquí en el sur, mucha gente está esperando las lluvias con muchas ansias. En realidad, no hay lluvias. Ya, yo recuerdo, Javier, en años anteriores, en el mes de octubre, ¿no? Septiembre, incluso septiembre ya comenzaban las lluvias, ¿no? Claro. Regulares, pero ahora no tenemos esta cantidad de lluvias y esto está sucediendo a nivel de todo el sur del país y a nivel nacional. Esto es a consecuencia del calentamiento global, ¿no? Esto es a nivel mundial, amigos. Está cambiando el clima. Y la población en alguna medida ya tenemos que tomar acciones positivas y también saber adaptarse al cambio climático. Más información, amigos oyentes, desde Curahuasi. Sujeto masacra y mata a golpes a su conviviente en Curahuasi. Un nuevo feminicidio se registró en el distrito de Curahuasi a menos de un mes y medio de producirse otras 2 violentas muertes de mujeres a manos de sus convivientes o exparejas en la región de Apurímac. Vamos, amigos, en el ámbito nacional, este miércoles 2, o sea, hoy 2, se evaluará apelación a prisión preventiva de 34 meses de José Luna Morales, a quien se dictó prisión preventiva para el virtual regidor de Lima Metropolitana, José Luna Morales, por los presuntos delitos de organización criminal y cohecho. 7 de la mañana en punto, amigos oyentes. David, ¿usted sabe cuál es el nombre del presidente del Congreso de la República? ¿Se acuerda? Porque han estado cambiando, ¿no es cierto? Sí. ¿Usted se acuerda? Sí se acuerda, Claro, David. José Williams. José Williams, Ya, ¿no es cierto? Bueno, claro. de seguro que muchos incluso hasta se han olvidado o no saben, ¿no? Porque entra uno, por ciertos motivos sacan a otro, ahora entra otro y al final ni siquiera te das cuenta quién es quién, ¿no? Pero escucha bien, José Williams solicita a la OEA incluir al Congreso en el programa de reuniones del grupo de alto nivel. El presidente del Congreso, José Williams, lamentó que el presidente Pedro Castillo haya expuesto al Estado peruano al mencionar la existencia de intenciones golpistas. Bueno, amigos. Cada uno habla por su propia condición también, ¿no? Esperemos que finalmente todo se sepa la verdad. Esperemos que las instancias correspondientes puedan sacar a la luz actos de corrupción que están pasando a nivel nacional. Mientras tanto, atención amigos, el Ministerio Público Federal de Brasil acordó la suspensión del acuerdo de cooperación jurídica con el Estado peruano en el caso de megacorrupción de Odebrecht, tras una solicitud de la empresa, según informó una agencia de noticias internacional el martes 1 de noviembre. Bueno, esa ha sido la noticia el día de ayer. Toda esa información se ha comenzado a hablar con fuerza. Por otra parte, la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los integrantes del grupo familiar reportaron un total de 187.201 casos. Los fiscales en lo que va del año, de acuerdo a información del portal estadístico del Ministerio Público. David, el número es sorprendente, ¿eh? La violencia en nuestro país a integrantes del grupo familiar, a la mujer, se registran en 187.201 casos. Fiscales, amigos, imagínense la cantidad. Vamos, amigos, en el ámbito, seguimos en el ámbito nacional, y Rafael Vela, sobre el caso de Odebrecht, él ha manifestado, en ningún momento se dejó de respetar el acuerdo de colaboración eficaz. Él ha manifestado de esta manera, este fiscal Rafael Vela, recalcó que el pedido de Odebrecht se basa en controversias antiguas y que se detallaron hace tiempo. Además, indicó que la empresa también oferta su presencia como testigo dentro de los arbitrajes internacionales. Más información, el señor congresista Jorge Montoya dice: acá no estamos vacando a una persona, estamos vacando a la corrupción. Señaló que sumarse a la vacancia no es un tema de carácter político, sino de moral, ética y honradez, e indicó que aquellos congresistas, que no se suman a la vacancia contra Pedro Castillo, aceptan la corrupción en nuestro país. La hora es importante, amigos, 7 de la mañana con 3 minutos, 7:03. Vamos con la información internacional.
Atención amigos, en Estados Unidos acusa a Rusia de dejar al mundo en desarrollo, morirse de hambre. El organismo que supervisa el acuerdo que permitía la exportación del grano ucraniano aseguró que las exportaciones se detendrán después de que Rusia anunciara el fin de semana su retirada del pacto. O sea, la situación se va complicando en esta situación de guerra, Javier, entre Ucrania y Rusia, ¿no? Se está agudizándose. No es que ya se calmó las aguas ahí en esta guerra, amigos, aún continúa y bueno, se vienen muchas cosas peores, como muchos pronosticaban también, decían que se viene una situación bien complicada y sobre todo lo que ya alguna vez los he manifestado a través de este medio de comunicación, una recesión económica a nivel mundial. Hay que guardar pan para mayo. Guarde pan para mayo, por favor. Las cosas como que aparentemente se van a ir complicando en el transcurso de los años. Sí, porque si a raíz, Javier, de la guerra también se ha incrementado el combustible, ¿no? Y por muchas otras razones también, pero básicamente a través de la guerra, imagínense que esto va a continuar. O sea, se van a incrementar muchas cosas, ¿no? El producto se van a incrementar, amigos, por favor. O sea, esto no es un chiste, esto no es una situación en la que queremos alarmar a la gente. No, hay que cuidar, hay que hacer lo necesario y cuidar lo que tenemos, por favor, de momento, ¿no? Así es, amigos oyentes. Más información sobre la COVID-19. Usted dice, no, ya no hay COVID-19. Déjeme decirle que sí, en Sudamérica, amigos oyentes, en Chile, varias localidades también, David, están, prácticamente ya generando nuevos espacios de aislamiento. No piense de que, no, ya terminó, no pasa nada. Tenga mucho cuidado. En el plano internacional, en China, escuche bien, el 95% de vuelos cancelados en varias ciudades afectadas por el rebrote de COVID-19. Bueno, esto en dos localidades, en Xi'an y Cantón, las principales ciudades de la provincia de Cantón, uno de los polos manufactureros del país. Las cancelaciones ascendieron al 54% y al 76% de los alrededores de los 1.500 vuelos previstos. O sea, el 95% de vuelos cancelados, y esto a raíz del rebrote de la COVID-19, amigos. O sea, la COVID no se ha ido, no es que ya dejemos de lado la COVID, ya fue. No. Incluso la COVID está viniendo ya con un cierto tipo de alteraciones, y mutaciones sobre todo. Así es, y justamente, David, en estos espacios donde la gente se relaja, se olvida de utilizar la mascarilla, justamente ahí es nuevamente que los rebrotes, arrancan con más fuerza. Y lo peor, Javier, es que aún teniendo esta posibilidad de poder vacunarse con la tercera dosis, la cuarta dosis, muchos no se han vacunado. Muchos solamente se vacunaron con la primera dosis y algunos con la segunda dosis. Pero amigos, por favor, tenemos esta oportunidad de seguir vacunándonos a través del Ministerio de Salud de Perú. Vayamos al establecimiento de salud, hay que vacunarnos con la tercera y la cuarta dosis también, cosa que eso también nos va a hacer mucho más fuertes para si en caso este rebrote de la COVID-19 que ya está sucediendo en China pueda llegar también a nuestro país. No pensemos, y tampoco hay que estar, sobre todo hay que estar atentos a una situación en unos meses o en unos años que la COVID-19 pueda seguir continuando y pueda venirse con mucha más fuerza. Pero si nosotros nos vacunamos, vamos a poder contrarrestar esta COVID-19 y no va a pasar nada, ¿ya? Por favor. Vamos con más información. Mientras tanto, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, dijo: Pedro Castillo se ha entregado a la derecha. No es un gobierno de izquierda. Castillo no estaba preparado para gobernar. Le llaman todavía gobierno de izquierda. Eso no es gobierno de izquierda, sostuvo el exmandatario ecuatoriano. ¿Tú crees? Bueno, no sé. Acá, y mi opinión, David, de entre la derecha y la izquierda, alguien dirá, no, yo soy de la derecha, yo soy de la izquierda, ¿no? Pero yo lo que sí veo claramente es que no hay derecha ni izquierda, sino lo que acá prima son los intereses económicos. Sobre todo incapacidad, sobre todo incapacidad de gobierno. Y ahí viene la cola, ¿no? La incapacidad, ¿no? Lamentable, ¿no? Porque, no hay buenas decisiones. Hasta ahora, a ver, dígame, ¿qué de positivo ha hecho este gobierno en nuestro país? Que nos diga, como tú bien dices, Javier, ya no hablemos de derecha y tampoco de izquierda, amigos. Hablemos qué desarrollo se está generándose para el país. ¿Qué obras o qué megaproyectos a nivel nacional, amigos, se está gestándose en nuestra patria? ¿Qué megaproyectos tenemos? Hablemos,
Usted dígame qué megaproyecto se está desarrollándose en este gobierno o en los últimos gobiernos. O sea, no hay amigos. ¿Y todo por qué? Porque todo son actos de corrupción. ¿Por qué? Porque todos estos dineros que deberían ir a las poblaciones realmente que lo necesitan, poblaciones vulnerables, ciudades en las que debería haber desarrollo y crecimiento, no hay, porque estos dineros se van en actos de corrupción, se van en unos cuantos, a los bolsillos, a las billeteras de unos cuantos y a las cuentas bancarias de unos cuantos. Esos actos de corrupción, amigos, y es por eso que no generamos pues desarrollo y crecimiento en nuestra patria. Y eso no solamente sucede a nivel nacional, en las altas esferas, como bien dicen, sino también en los pequeños gobiernos locales, regionales, provinciales. Hay actos de corrupción y nosotros como ciudadanos, como profesionales, como gente que trabaja día a día, tenemos que ser los primeros en supervisar, los primeros en estar ahí y denunciar este tipo de condiciones cuando ya se desarrollan los actos de corrupción. Los actos de corrupción traen pobreza, amigos, en cualquier lugar, no solamente en nuestra patria, en cualquier lugar traen pobreza. Esperemos que la gente pueda tomar conciencia y realmente puedan denunciar estos actos de corrupción. Así es, amigos oyentes. Importante también, el desarrollo se va a generar a nivel nacional, amigos oyentes, cuando todos tomemos, digamos, el esfuerzo necesario y trabajar cada quien desde su esfera, desde su localidad y generar progreso para nuestro país. En la provincia de Cotabambas, tal como lo decía la alcaldesa de Grau, pues bueno, es una provincia prácticamente bendita porque tiene un recurso económico considerable, con lo cual se puede hacer obras y proyectos muy interesantes. Ahora, lamentablemente, las paralizaciones, los bloqueos, David, generan perjuicio económico. ¿Para quién? Déjeme decirle, para la propia población. Le cuento así en sencillito, si digamos la empresa minera Las Bambas no vende su concentrado de cobre, no logra llevarlo hasta Matarani, son días en los cuales, pues bueno, deja de ingresar dinero a las arcas municipales. Manan colque cancacho. Y Managteni que bloqueó Chiconacajte. Más información, David, en el plano internacional. ¿Qué es lo que ha pasado en Rumania? Escuche bien, Uyari Kichat Lachtamasia. En Rumania, hombre desapareció y vuelve a su casa después de 30 años con la misma ropa. El ganadero Valies Gorgos estuvo con paradero desconocido durante 3 décadas. Tras su regreso, el adulto mayor aseguró que todo este tiempo permaneció en casa. ¿Se imagina? Vamos con la información deportiva, David. ¿Cuánto tiempo? 30 años. 30 años, desaparecido y luego aparece con la misma ropa, ¿no? Se fue de parranda. No sé qué pasó, no sé, y regresó tal cual. Tal cual como desapareció. 30 años, solamente. Y bueno, cuando le preguntaron, ¿qué pasó? ¿Dónde estuviste? No, todo este tiempo estuvo acá en casa. En el sótano. 7 de la mañana ya con 11 minutos. 7 de la mañana con 11 minutos, nos vamos al plano deportivo, amigos, y vamos con esta noticia importante, sobre todo para la gente apurimeña. Hay que sentirnos orgullosos porque Ronme Palomino es el ganador, atención, del Rally Caminos del Inca 2022. Bueno, Ronme Palomino mantuvo su ventaja en la última etapa del Caminos del Inca 2022 y se consagró por primera vez en el Rally Nacional. Ricardo Dazo y Jorge Martínez completaron el podio. Bueno, esto es una noticia. Claro. Yo creo que el gobierno regional de Apurímac tiene que hacerle una ceremonia especial, sobre todo a este personaje, ¿no? Porque ya es un gran personaje. Al ser campeón, al ser ganador de los Caminos del Inca, ¿no? O sea, ya es un personaje a quien hay que agradecerle también, porque está llevando en alto, sobre todo, el nombre de Apurímac. Así es, David. Claro. Orgullo apurimeño, Ronmel Palomino. Mucha atención, amigos oyentes. Melgar versus Sporting Cristal. Bruno Pérez será el árbitro de la semifinal de ida de la Liga 1 Betson, el árbitro FIFA. Bruno Pérez dirigirá en Arequipa la semifinal del Sporting Cristal versus Melgar, donde se contará con jueces de gol detrás de los arcos. Vamos con más información. Mientras tanto, Carlos Fernández buscará convertirse en campeón mundial de tenis de mesa enano. Disputará del 4 al 11 de noviembre de la Copa del Mundo Juvenil en Túnez. Bueno, y en la Copa Perú, ¿eh? ¿Qué pasó en la Copa Perú, amigos? David, ¿qué pasó? El Olivo de Abancay va a recibir este fin de semana
al equipo de Ancash. ¿A quién? Al Runtu. Así se llama, amigos oyentes, no vaya a pensar mal, así se llama, Runtu. Así es, este fin de semana, recuerden que el equipo del Olivo, el Social Olivo de Abancay, perdió de visita frente a este equipo de Ancash, de visita perdió, y este fin de semana en el estadio de Condebamba está por definirse, ya según la Federación Peruana de Fútbol, va a recibir al equipo de Runtu, ¿no? Por la Copa Perú para pasar a los cuartos de final. Y también el Deportivo Garcilaso, Javier Chejia. ¿Qué pasa con el Deportivo? El fin de semana también juega en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega a las 3:30 de la tarde frente al equipo de este equipo, no recuerdo bien. Es de Lima, ¿no es cierto? Lima, sí. No recuerdo bien se me fue el nombre, porque son equipos nuevos también que van apareciendo en la Copa Perú, pero este fin de semana se enfrenta a las 3:30 de la tarde. ¿Usted ya ha preparado su banderola? No, ya tengo todo, ya hice mandar mis banderitas, mi banderola, he comprado mi mistura celeste, voy a estar con toda la familia ahí presente en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega. Del Deportivo, por supuesto, hasta la muerte, como dicen. Aunque le cueste, celeste. Celeste aunque te cueste. Pero muy bien, nos vamos a una pausa y regresamos con más información aquí a través del informativo Villaricue. Nuevamente otro incendio el día de ayer se ha suscitado pues en los bajíos de la comunidad de Faco. Preocupante la situación que viene atravesando nuestros hermanos de Coyurqui y las comunidades. Así a simple vista debe haber más o menos 40-50 hectáreas de terreno de pasto de cobertura natural, y también parte baja afectada también lo que es la plantación de pino, una parte. Más que todo, y todo lo que es el cerco que está en las vicuñas también está quemado. Lutupin Cachans Baeji, en la provincia de Cotabambas. Y más cuidan yo Chacuna, Sapuchacuna, Machacuna, y más pichinguya Guaño, Kaj Pasto, Ruparon Checa, Mana, Retuñamuñacho, como debe ser ya hasta Okucamo, Aikura Ponina, y Chuntacamanaspa, Mana como Antinacho, Retuñamo, Jay Milaki, Baeji. Pero Mana Chicheta, la Tabasilante, ni Miracun, Pinchet Cana, y Mapaj Micana, ni Spalatas, no hay con las Taibuc Tedaca, Caminacu y Cupacha, y Mapaj Tacan, Hatishan Fosporota, Paipa, y Chat Canes, y Mapaj Micana, ni Spalat, ni Nacuico, Anche Cherik, controlan Axel, Anche Cherik, son Conchmanche, Hatun Charing, Mariklakiku. Zapanca, comunidad Zapalicuiman, autores conata, seguramente Zapan, comunidad conata, autores en Chicona, Che, amigo en Chicona, sanción, Miscata, Ciudad de Chinche, Piconacha, Rufachichan, Piconacha, Canas en Che, todo ese, porque que Canaya, Nicho, daño, Ricky, las Tangespa, Zapan, las Tangespa. Entonces, señor, yo creo que frente a esos problemas, ya nuestras autoridades provinciales de Titán ya deben tomar cartas en el asunto de denunciarlo. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Villaricui. Hermanos de Chalhuahuacho, Cotabambas y quienes escuchan, la provincia de Grau no hemos tenido la suerte que han tenido nuestros hermanos, el Cotabambas y otras provincias. Lo que hemos venido haciendo es gestiones en los diferentes ministerios y es así, que todo ese presupuesto se ha traído a través del concurso del FIF, Fondo de Invierte para el Desarrollo, convenio Jochas, convenio Cámara de Comercio, así, casi todo ha sido a través de gestiones, pero no hemos tenido esa suerte que tiene Cotabambas de tener ingresos fabulosos ya por regalías, ya por cano. Yo aplaudo porque conozco casi todo Cotabambas y ahora me da gusto que haya mucho desarrollo, haya mucha participación de nuestra población y qué bien, de eso se trata. Los peruanos, los estados, de manera sostenible siempre tenemos que aprovechar nuestros recursos naturales, en este caso la minería. Son 84 municipalidades de la región reciben el canon minero a partir de este año, también el canon, mejor dicho, regalía minera, también reciben todos los municipios, el gobierno regional, las dos universidades de la región y también la regalía contractual. Hablando de este tema de que solamente en Apurímac nosotros recibimos regalía contractual, en otras zonas mineras no reciben la regalía contractual. Hoy día pues todas las municipalidades y también la región, los gobiernos locales gozamos de ese recurso de regalía contractual.
Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Willaricui. Recibimos de regalía contractual 59 millones, el año 2020 64 millones, pero este año sí 115 millones. Y con eso es lo que estamos atendiendo a las comunidades. Por ejemplo, este año, si bien es cierto, está proyectado para que llegue 100 millones de regalías, sin embargo ya estamos con menos 8 millones. ¿Por qué? En enero en regalías ha ingresado 8.8 millones. En febrero solamente ha ingresado 500.000. Y felizmente en marzo ya se está recuperando a 7.7 millones, ¿no? Es importante que la población sepa de dónde viene ese dinero para que ese dinero siga ingresando y que podamos invertir en las múltiples necesidades que tiene Chalhuacho como distrito. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Willaricui. Claro que apoya, ¿no?, la minería. Si no somos contra tampoco nosotros de acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo, que no para todos, no de repente, no para todos. Entonces hay trabajo, progreso. Donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos sale el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina, en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad. Y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Willaricui. En Willaricui, desarrollo de la información. De la mañana ya con 20 minutos. La Tamasicuna, Guaycaicuna, Panaicuna y Marroascallan. Ñacho, Uyuamechik por Irishanguiña, Ñacho, aquí en Chajaratena, aquí Pepslan, Capayapshango, Bueno, ¿qué se hace, amigos oyentes? Con la única esperanza, con la fe de que en el transcurso de estos días haya precipitación pluvial. Hinachariki, Oshnipatataps, Riki Chajarata, Roapacamos, Enrique Lachtamasicuna. Y en las quebradas, lógicamente, ya hay maicito y hay arvejitas, habitas en algunas zonas también, que ya les toca en la etapa de aporqui. Halime Munachkan, Gariki Lachtamasicuna, Chega, Hinachariki, Chakitaps, Halimarimos, Enrique, Atespata, Riki, Carperamos, Enrique. 7 de la mañana ya con 21 minutos en el informativo Willaricui. Amigos oyentes, vamos a conversar de un tema muy importante en el distrito de Chalhuahuacho y es lógicamente lo que viene a ser, mis amigos oyentes, el programa general de festejos ya por este 28 aniversario del distrito de Chalhuahuacho. Las tamasicona con aliente a chengriki y minariki actividad con la roacuchariki cheitapriki rimarinanchis pajuaicona panaicona ñaki con actividad con Ariki, 28 años David está cumpliendo el distrito de Chalhuahuacho ya digamos, y en estos 28 años se ha podido ver el crecimiento del distrito, el crecimiento de sus comunidades campesinas, que lógicamente y todos vamos a reconocer este tema de que es necesario de que se pueda seguir invirtiendo en el desarrollo del distrito de Chalhuahuacho.
Bueno, diferentes actividades que se tienen, amigo, sobre el programa general de 2022 por el aniversario de Chalhuahuacho. A ver, ¿qué actividades tenemos para estas fechas, amigos? ¿No? Esto era, por ejemplo, mañana 3 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana, se va a desarrollar la actividad del campeonato de relámpago de fútbol, damas, programa de vaso de leche, ¿ah? Esto en el estadio de Molino Pampa, mañana 3 de la tarde, no se olvide, mañana 3, jueves 3, a partir de las 9 de la mañana, en el estadio de Molino Pampa, el campeonato relámpago de fútbol damas, programa de vaso de leche. Escuche bien, viernes 4 de noviembre a partir de las 9 de la mañana la actividad Campeonato de Fútbol Interinstituciones Públicas Chalhuahuacho 2022 en el Estadio Molino Pampa. Otro campeonato, David. Mientras tanto, el martes 8 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana, la actividad es el Campeonato de Fútbol Máster Varones Interdistrital Chalhuahuacho 2022, también en la Plaza Mayor de Chalhuahuacho. Así es, bueno, este campeonato va a ser en realidad en el Estadio Molino Pampa. Pero ahí dice hubo un error ahí porque justamente recién nos alcanzaron el programa, el final, el último. Claro, porque en la Plaza Mayor de Chalhuahuacho pues no hay estadio. No. O sea, ¿cómo jugaría? No. Entonces, este es en el estadio de Molino Pampa, amigos, todos los campeonatos deportivos. Así es. El viernes 11, primer concurso y expoferia informativa de juntas administradoras de servicio de saneamiento JAS a nivel distrital en la Plaza Mayor de Chalhuahuacho. ¿Qué más tenemos el sábado 12 de noviembre? Se va a desarrollar la actividad Matrimonio Civil Masivo. Esto se va a desarrollar, ¿dónde? En la Plaza Mayor de Chalhuahuacho, así indica, ¿no? El matrimonio civil masivo. Hay mucha gente que quiere casarse, quiere ya contraer nupcias, ¿no? Quiere unión, sobre todo con esa persona a quien tanto ama. Hay que aprovechar este matrimonio civil masivo para que también no haya mucho gasto, ¿no? No desearía casarse masivo. El sábado 12, digo, pues hay matrimonio. Sí, pero ¿con quién, pues? Falta en todo caso. Todavía no, Javier. Eso es publicitarse, ¿no es cierto? No, Javier. No. Si no hay nadie es porque está solo usted. Hay que decir las cosas claras, como dice, ¿no? Ya, perfecto, David. Muy bien, 12 y 13, sábado y domingo de noviembre, la actividad tradicional carrera de caballos a partir de las 8 de la mañana en la tradicional pista hípica de Chaiñapata, amigos oyentes. ¿Qué más tenemos? Domingo 13 de noviembre, actividad gran final de la Copa Municipal Chalhuahuacho 2022 y condecoración a deportistas destacados en el Estadio Molino Pampa. Martes 15 de noviembre, la actividad desfile escolar de saludo al distrito de Chalhuahuacho en el barrio Los Álamos a partir de las 8 de la mañana. Recuerden, el barrio Los Álamos, pues bueno, está bien bonito, bien interesante y lógicamente, mis amigos oyentes, pues bueno, vayamos a disfrutar este desfile que se va a organizar en el barrio Los Álamos. 7 de la mañana con 26 minutos en el informativo Huillaricuy. Amigos oyentes, mucha atención en el distrito de Chalhuahuacho, ya con resolución otorgada. Bueno, esta resolución indica que prácticamente se ha acreditado a favor de la Defensoría Municipal de la Niña, Niño y Adolescente del distrito de Chalhuahuacho. Vamos a hablar sobre este tema con el señor Arturo Varela de la Subgerencia de Desarrollo Social. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido al informativo Huillaricuy. Bien, buenos días, señor Aneo, todos los que trabajan en Radio Surfui. Saludar al programa, ¿no?, que vienen difundiendo día a día. Arturo, coméntanos, ya se tiene la resolución en todo caso para esta importante institución en el distrito de Chalhuahuacho. Sí, efectivamente, bueno, después de tanto trámite que se ha prolongado y también se han levantado las observaciones que correspondan, pues finalmente no se ha obtenido esta resolución directoral y que el Ministerio de la Mujer, ¿no?, y Poblaciones Vulnerables nos está otorgando, ¿no?, a la municipalidad. En este caso ya es otro nuevo trámite porque anteriormente ya tenía su vigencia, en este caso vencida, ¿no?, de su acreditación, por lo que tiene por 3 años el plazo o la vigencia de esta resolución. Por lo tanto, pues ahora ya que se ha hecho la actualización y nuevamente la acreditación, ¿no?, de la municipalidad mediante la oficina de la DEMUNA, que es muy importante y pues sin esto pues a veces nos estarían
más que todo, ¿no? Convalidando todos los documentos de conciliación que se emiten en tema de alimentos, tenencia, ¿no? Más que todo en protección a los derechos de los niños y adolescentes. Claro. Arturo, ¿y qué significa fundamentalmente para el distrito, para la población, de que se haya renovado esta resolución? Bueno, es de mucho importancia, es valioso, porque como vuelvo a reiterar, con esto nos están avalando, nos están convalidando, ya acreditando a la oficina de DEMUNA para que se pueda tomar acciones en favor de los derechos de los niños y adolescentes, porque ya que con esto nos dan funciones del gobierno local, ¿no? Para actuar en los procedimientos, ¿no? Por riesgo de protección familiar a través de la DEMUNA. También va a estar también supervisada y también en permanente capacitación todos los funcionarios que puedan asumir, ¿no? Como jefe de MUNA, como psicólogo, porque sí o sí ahora la norma exige que debe haber un abogado y un psicólogo en cada DEMUNA, ¿no? Acreditada, por lo menos mínimamente. Y cuéntanos, Arturo, en nuestro distrito, en la oficina de la DEMUNA, ¿tenemos estos funcionarios trabajando actualmente? Aló. Arturo. ¿Nos escucha, Arturo? Sí, lo escuchamos. Arturo, te hacía la consulta si actualmente, digamos, en la municipalidad tenemos a estos dos funcionarios que indicabas. Sí, en un inicio, pues, mi persona estaba asumiendo solo, ¿no? Por eso justamente el ministerio nos ha hecho esa observación, pero gracias al proyecto de MUNA se han implementado varios profesionales multidisciplinarios, como 2 abogados, 2 psicólogos, 2 asistentes sociales. Por lo tanto, no, en el momento ahorita, bueno, el proyecto se está paralizando por el tema financiero, pero sin embargo esto va a continuar, ¿no? El siguiente año. Por lo tanto, sí tenemos todavía una abogada, pero el psicólogo, como vuelvo ahorita, solo se ha puesto o la contratación con el proyecto de MUNA. Es el tema, la limitación de repente que tenemos. Pero sin embargo, esta acreditación no quiere decir que si no es psicólogo no tenga validez, sino es una forma de cumplir los requisitos que te exigen, ¿no? Que en el momento que se ha hecho la acreditación, pues contábamos nosotros con un psicólogo, pero ahorita por el tema presupuestal no estamos pudiendo contratar. Ok, Arturo. Y en función, digamos, al trabajo de la DEMUNA, porque mira, ya prácticamente 2 meses exactamente nos quedan para concluir esta gestión. Coméntanos, Arturo, ¿cómo se ve el panorama en el distrito de Chalhuahuacho en violencia familiar a grupos o integrantes de grupos de familia, en este caso a niños, a niñas, los adolescentes, la mujer? ¿Cuánto trabajo han desarrollado en el distrito de Chalhuahuacho en el tema, por ejemplo, de sensibilización, y cuántos casos han podido ustedes atender? Sí, teniendo nosotros un dato exacto, creo que en la medida que hemos estado atendiendo se ha incrementado, ¿no? Creo que es por la decisión que están tomando todos los usuarios, ya sean en tema de niños y adolescentes o en tema de violencia, porque más antes pues no querían poner denuncia o simplemente pues por miedo, por temor, y ahora hoy en día sí creo la mayoría de los casos está incrementada por el tema mismo de que ahora se cuenta, ¿no? con un trabajo articulado que se tiene en Chalhuahuacho, y no solo es la DEMUNA, sino que tenemos Centro de Salud Mental, tenemos MINJUS, tenemos la comisaría, tenemos el Juzgado de Paz y tenemos también Centro de Salud. Entonces, entre eso, y Ministerio de la Mujer también, entonces entre esos se está trabajando y se ha visto de que falta mucho por hacer, falta mucho porque también el tema de las dificultades también acá hay que informar a la población. No tenemos una oficina de medicina legal o médico-legistas, eso solo tenemos en Tamuame, pero es muy, como le digo, no es suficiente. Sin embargo, todo se deriva a Cusco, a Bancay, por ejemplo, para la evaluación de cámara GESEL, ¿no? En caso de los menores. Y esa es una dificultad, pero sin embargo, se está solicitando, ojalá que
pues a las próximas autoridades que puedan también, ¿no?, contribuir en esta gestión, de que se pueda lograr, ¿no?, Pachalohuacho, por lo menos una oficina del Ministerio Público, ¿no?, de médicos legistas. Esa es la dificultad que hemos visto, pero por lo tanto, cada año tenemos registrado de reporte de todos los casos. Hasta el momento hay más de 200 casos que están registrados en la DEMUNA, pero eso no es suficiente, yo creo. O sea, hay que seguir trabajando. En el poco tiempo de repente que nos queda, pues el desafío, el reto es que podamos seguir, ¿no?, en tema de prevención y poder también por lo menos hacer sensibilizar a todas las instituciones educativas, porque todo viene desde el hogar, el problema nace desde ahí, ¿no? Falta muchos valores, falta de repente también la buena crianza desde el hogar a todos los niños. Así es, Arturo. Y cuando hablamos de violencia familiar, también está involucrado también el tema del alcohol, el alcoholismo, que claro, bueno, en muchos casos, una simipepis ni usomari que huaracocha Arturo, Ricky, huaracocha macharamon, traguto ojaramo riki ojaramos paja riki wasen tarrero riki wasen warmenta makaikamun wawankunata makaikamun y mi manakunata roban riki. Y Arturo, en el distrito, digamos, en casos de violencia familiar, digamos, ¿hay alguna persona que ha sido condenada, que digamos cumple prisión efectiva? ¿Tenemos registros sobre el tema? Sí, al respecto, gracias a Dios se ha logrado a los infractores reincidentes de poder aplicar, ¿no?, la pena que es la prisión preventiva, ¿no? En este caso sí ha habido como 3 casos de que pues ha querido, ¿no?, al extremo de poder atentar contra la vida, ¿no?, de la salud de la familia, ¿no?, de la familia. Eso justamente en esta semana de tema del día. El 25 tenemos la fecha, ¿no?, Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. En ahí vamos a, seguramente en la semana vamos a estar difundiendo, saliendo por la radio, de informar también a la población, ¿no?, qué se ha hecho, ¿no?, en el trabajo articulado, porque cada área, cada oficina tenemos funciones específicas, pero sin embargo, por parte del Ministerio Público, pues no se ha condenado, ¿no?, inclusive con prisión preventiva, inclusive hasta sentencia no se ha aplicado, ¿no?, aquellos casos que han sido reincidentes en este caso. Claro, definitivamente las acciones que están desarrollando siempre es importante, ¿no? Pero también la pregunta va, ¿y qué acciones se tiene para más adelante, ¿no? En relación, digamos, a este tipo de casos de la violencia familiar en casa, el alcoholismo, ¿qué acciones en específicas han desarrollado durante el año también? ¿Y qué acciones también tienen previstos durante los siguientes meses? Y otro tema también importante, ¿no? Sabemos de que ya este gobierno municipal o local está por finalizar. Sabemos de que ya hay nuevos ganadores, sobre todo, y nueva gente que va a ingresar. ¿Qué se va a dejar para la nueva gestión, tal vez en proyectos desde la DEMUNA? Efectivamente, lo que usted manifiesta es muy importante, no solo es de repente el trabajo momentáneo, sino este es un proceso a largo plazo donde ojalá, ¿no?, de acá de un tiempo, de buen tiempo, muchas familias, muchos hogares puedan pensar antes de cometer de repente actos de violencia, porque todo viene desde el alcoholismo, como usted dice, el machismo. Hay varias causas o no efectos, ¿no?, de dónde surge la violencia. Entonces, desde el municipio nosotros, mi persona, siempre nosotros hemos decidido que hayan más proyectos orientados, ¿no?, a hacer énfasis en la sensibilización, capacitación, prevención, orientación en tema educativo, salud, ¿no?, y muchos aspectos, como los cuales, por eso justamente la DEMUNA, gracias a Dios, está en ejecución y va a seguir continuando, ejecutándose al próximo año. Y también hay otros proyectos, por ejemplo, el proyecto Lideresas, que está también aprobado, que seguramente el siguiente gobierno va a tener que ejecutar sí o sí, en bien, ¿no?, orientado a las mujeres, porque justamente las mujeres son los que son más vulnerables en temas de violencia, igualdad de género. Y también hay otro proyecto, jóvenes, igual, el emprendimiento. De igual manera también se está también aprobando el proyecto de personas con discapacidad, para aquellas, ¿no?, personas vulnerables, en este caso, ¿no?, de habilidades especiales, la llamamos nosotros, y entre otros, ¿no?, proyectos que están a puertas de aprobarse. Y creo que con todo ello
alguna manera, no es que se haga 100%, pero si de alguna manera el aporte pueda contribuir, porque tampoco la municipalidad no es el único ente que pueda hacer frente a la violencia, sino por algo existe en cada entidad privada, pública, entre eso, por ejemplo, las instituciones públicas como centro de salud, salud mental, ahí está también las instituciones educativas, ¿no?, que tienen que fomentar, ¿no?, desde cada sector, trabajar articuladamente, como vuelvo a reiterar, porque todo surge desde el hogar, desde la educación, ¿no? Entonces creo que es un trabajo que se tiene que también caminar, no solo ya cuando haya violencia, sino antes, prevenir, trabajar por ejemplo, hay mucho alcoholismo, mucha, por ejemplo, libertad en los adolescentes que en poca edad ya están formando familia, sin saber cómo es la convivencia, y ya pues ahí empieza, ¿no? Surge también muchos problemas, ¿no?, en el camino, ¿no? Definitivamente, hay muchos temas de los cuales se tiene que seguir trabajando, fortaleciendo, capacitando. Arturo, en la parte final, por favor, el número de celular, el número de teléfono para proceder con las denuncias, para que la DEMUNA en alguna medida también pueda apoyar a aquellas personas que necesitan de ayuda. Sí, actualmente ahorita la encargada o la abogada que se encuentra al frente, ¿no?, de la DEMUNA, por el momento es la doctora Hilda. Pueden comunicarse a su número telefónico 927-794505. Repito, 927-794505. La doctora Hilda, ¿no?, que está como jefa de la DEMUNA. Perfecto. Okay. Arturo, te agradecemos. Gracias. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias a ustedes, más bien, ¿no?, a seguir también fomentando, de repente informando, que el tema no es solamente de una institución, sino es esto, la lucha tiene que ser, creo, permanente, de que la violencia no conduce a nada, sino todo se soluciona con diálogo y, ¿no?, los valores más que todo, ¿no?, y se está perdiendo en todo aspecto también. Y yo deseo, de repente podemos implementar para el siguiente año programas, ¿no?, mediante este medio, mediante todos los medios de comunicación, para poder, ¿no?, llegar de repente a cada hogar. Nada más sería de repente por el momento. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Perfecto, muy buenos días. 7:40 a.m. en el informativo Huillarico. Y amigos oyentes, bueno, lo he manifestado en muchas ocasiones, ¿no? Pichariki, hueracocha, a ver, uyaria, mamita, a ver, con un totaman, sano cashan, hueracocha, riki, la ruigip cashariki, uyari, shiriko, noticiero, riki, la ruigip cashan, riki, imaginacho, keita, o no, uyariaraches, hueracocha, y que trago toma y mahape con riki, paiman, keita, uyariaraches, hueracocha, can trago, to ujarin, riki, trago, te porcos, riki, guapocare, riki. Wawaykita maqaykunki, warmiykita maqaykunki riki, kan weracocha mana qharichkanki, mana balejmi kanki. Así te lo digo, no, definitivamente una persona que golpea, o un varón que golpea a una mujer, definitivamente es cualquier cosa menos una persona. Porque no tiene la capacidad, no tiene la habilidad de poder transmitir sus emociones, sus sentimientos, ni mucho menos la capacidad de poder conversar con ella. Muy bien, 7:42 a.m, David, ¿qué tenemos? Bueno, ya tenemos comunicación telefónica con Edgar Vivanco, sobre los incendios forestales en la provincia de Cotabambas. En este año, Javier, 2022, se han presentado mucho más a comparación de años anteriores, pero hoy en esta edición tenemos ya la comunicación telefónica con la Oficina de Defensa Civil de la provincia de Cotabambas, que nos dará mayores detalles, ¿no?, de todos estos daños que ha ocasionado a la flora, a la fauna y hasta pérdidas de la vida humana. Tenemos ya la comunicación telefónica con Edgar Vivanco. Edgar, buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Muchas gracias, David, por la invitación. El día de hoy estamos para absolver y para dar a conocer acerca de los incendios forestales que se están suscitando en la provincia de Cotabambas. Sí, Edgar, definitivamente este tema de los incendios forestales está llamando mucho la atención, mucha preocupación, sobre todo en distintas comunidades, muchos distritos de la provincia de Cotabambas, y no solamente en Cotabambas, te cuento, sino también en la ciudad de Cusco, en las provincias de Cusco también se ha visto una gran cantidad de incendios forestales, y esto también se debe, ¿no?, a que no hay presencia de lluvias y todo esto, pero el factor principal y el factor importante que causa estos incendios forestales básicamente es el ser humano. ¿No? Coméntanos, Edgar, por favor, ¿por qué se está generándose gran cantidad de incendios forestales a comparación de años pasados que eran mínimos?
Sí, así es. La causa principal de un incendio forestal es la acción humana, la quema indiscriminada de pastos de parte de la población, y en menor cantidad es una acción de combinación de diferentes hechos, ¿no? Entonces, a la fecha, la provincia ha registrado, como usted dice, más de 22 incendios forestales, un hecho realmente histórico que dentro de registro de informaciones no lo tenemos. Esto se debe principalmente a la mala costumbre de quemar los pastos para el cultivo, ¿no?, que se está dando en esta temporada principalmente. Edgar, ¿es necesario quemar los pastizales para un nuevo cultivo? O sea, eso es necesario, es esencial que las personas, porque esto viene de muchos años, ya lo han tomado como una tradición, o hay otros factores, o hay otra forma de poder nuevamente hacer los cultivos. Sí, nosotros tenemos ciertas culturas que van de generación en generación, y algunas de estas, pues, más que cultura, tradiciones, están erradas, y una de las erradas es esa de la quema de las pastizales, más ahora que no tenemos presencia de precipitación fluvial y tenemos gran intensidad de calor. Entonces, muchas de las personas, lógicamente, involuntariamente, han quemado pastizales que no han podido controlar, y al final se generan incendios forestales dantescos que lógicamente hay pérdidas de animales, flora, fauna. Inclusive hemos tenido la pérdida de una persona en el distrito de Coyurqui. Claro, y eso es preocupante también, ¿no? Pero desde la oficina que usted también lidera, y las otras entidades, sobre todo, por ejemplo, las municipalidades, se está haciendo, o sea, algunas acciones de sensibilización, de concientización, para que estas personas no hagan este tipo de actos, porque finalmente esto incluso te puede generar hasta años de cárcel, ¿no?, el generar un incendio forestal. ¿Tú crees que las personas, la gente de estas comunidades sepan sobre estas sanciones, básicamente? Sí, miren, la gestión de riesgos es un tema transversal, y por tanto diferentes áreas han estado participando en la difusión y en la prevención de los incendios forestales. Nosotros, a través de la Gerencia de Gestión Ambiental, tenemos brigadas comunitarias en diferentes comunidades, brigadas comunitarias frente a incendios forestales, quienes han ido constantemente desarrollando capacitaciones y asistencias, incluso ya un tema más social, invocando a la sociedad de que no quemen. Sin embargo, hemos estado, la Gerencia de Fiscalización está identificando los presuntos responsables de todos estos incendios, y de algunos que tenemos, lamentablemente, son pues personas de 82 años, de 75 años, ¿no? Entonces hay en algunos lugares que nos dicen que sí son jóvenes. No queremos nosotros especular o creer que sea intencionado estos incendios forestales, ¿no? Sin embargo, sí se está trabajando en la prevención, y hemos estado nosotros constantemente también difundiendo esto en las comunidades, pero pues a veces no se llega la información a todas las personas que se requieren, ¿no? Y a la fecha, hasta la fecha, después de tantos incendios forestales que hemos tenido durante los años pasados, este año sobre todo, donde se ha magnificado más, ¿se ha podido identificar ya personas quienes han generado estos incendios forestales? O sea, ¿ya hay personas identificadas a quienes hay que darles la sanción correspondiente? Sí, no? en el distrito de Mara, en Tambobamba y en Coyurqui tenemos ya identificado a las personas. El distrito de Cotabambas, que sufrió también el incendio forestal, es el mismo de Coyurqui, ¿no?, que ha pasado el linderaje del territorio. Y como experiencia tenemos nosotros en el 2020, hoy que ha ocurrido un incendio en el distrito de Oporuro hacia Tambobamba, que la Fiscalía de Medio Ambiente de la región Apurímac ya identificó a la persona, incluso ya está por sancionarla, ¿no?, con pena privativa de la libertad. Entonces nosotros sí tenemos identificado a 2-3 personas, pero lastimosamente el resto de los incendios se quedan en la nada simplemente por encubrimiento, o por que la comunidad no quiere tampoco, ¿no?, delatar quién es la persona responsable de estos incendios.
Edgar, se está trabajando creo que fuertemente con el tema de sensibilización a través de los diferentes medios de comunicación, a través de nosotros también hemos desarrollado varios materiales, los cuales incluso hemos compartido con los diferentes medios a través de la cadena radial de la amistad. Creo que esta etapa más o menos va avanzando bien, la etapa de sensibilización, pero creo lo que sí realmente falta, Edgar, es el tema de la sanción. Claro. Mientras que no haya una sanción, pues bueno, al final van por a seguir, ¿no? Por más capacitaciones, por más sensibilización, esto va a continuar, Edgar. Sí, así es como le mencioné el año pasado, la Fiscalía hace llegar a la Oficina de Gestión de Riesgos de Desastres solicitar información del incendio forestal en Ojoruro, ya con las iniciales de la persona que ha cometido ese acto. Entonces se le ha brindado toda la información y por tanto ya estaba en manos de la Fiscalía para la sanción correspondiente del responsable, y seguro que ya tiene la sanción de pena privativa de la libertad, o en todo caso una multa que no es nada barato, por decirlo de esa forma, ¿no? Entonces hemos exhortado constantemente. Sin embargo, como les menciono, a veces inclusive los niños son los generadores de esto, pero en una comunidad de churos de Tamboamba nos comentan que la persona que había iniciado el fuego era un anciano de 84 años, que lastimosamente pues la comunidad por decirlo de esa forma, lo ha castigado verbalmente, pero no pueden hacer más, ¿no? Por la edad que tiene también. Pero Edgar, sobre todo lo que se tiene que hacer aquí, como bien dice Javier, hay que sancionar, ¿ah? O sea, si hay responsables, si hay personas que han iniciado y sabiendo que no pueden hacer este tipo de actos porque es un acto prácticamente desleal contra la naturaleza, contra los animales, porque están matando prácticamente la naturaleza, están matando animales, hay que sancionarlos, ¿no? Y si tienen que ir a la cárcel, tienen que ir a la cárcel. O sea, no podemos aquí ser, no podemos tener la mano blanda y no castigar este tipo de personas, porque el daño que se ha ocasionado y el daño que se está ocasionando al medio ambiente realmente es irreparable, ¿no? Y si nos puedes comentar, por favor, en un reporte general de estos últimos incendios forestales, ¿qué reporte tenemos desde la oficina, por favor? Sí, así es. Hemos tenido ahora último un incendio en el sector de Humahuirita y Capayana, en Cotabambas, Tamboamba. Entonces, en Coyurqui también hemos tenido un reporte de incendio del sector de Faco, y tenemos entendido que también un incendio en el distrito de Mara, que seguro nos va a comunicar, en el sector de Apumarca. Los principales incendios que hemos sufrido han sido el de Catina, que se trata de casi cerca de 800 hectáreas, el de Coyurqui 1000 hectáreas, el de Cotabambas 1000 hectáreas, y pues ahora último el de Tambobamba también más de 1000 hectáreas, ¿no? Claro, y también los otros incendios que han ocurrido, por ejemplo acá en Chalhuahuacho, ¿no? En la comunidad de Quebuña también se han registrado incendios forestales. Y lo que te preguntaba, David, ¿no? ¿Tenemos cifra, digamos, de cuánto se ha ido afectando, digamos, en flora y fauna? Sí, tenemos en el distrito de Mara, en Catina, más de 10 hectáreas de pinos afectados. Tenemos tuberías de agua y desagüe quemadas en este caso. Entonces no tenemos reporte a la vida y salud. En Ancoyurqui tenemos reporte de una persona fallecida y también hectáreas de cultivos, no cultivos, sino de pinos quemados. En Chalhuahuacho ha sido la afectación principalmente al sector de las vicuñas, y ahora último en el sector de Ticapayana, de una familia se ha perdido 23 cabezas de ovinos y afectados 25 cabezas de ovinos. Qué pena, ¿no? Lamentable. En realidad, todas estas cifras, amigos, y usted que está escuchando, usted que está con la radio y que está pensando hacer esta quema de pastizales, supuestamente para poder tener un buen cultivo el siguiente año y todo, no haga eso, pues, por favor. Mira, ¿cuánto se está perdiéndose? ¿Cuánta gente está afectada? ¿Cuánta gente vive incluso de estas acciones, ¿no? De criar sus ovinos, y estos proyectos incluso que han desarrollado las mismas municipalidades, Javier, en lo que es el sembrío de los pinos. Así es. Que prácticamente la forestación prácticamente que se está yéndose a la nada. ¿Por qué? Por una acción mala de alguna persona. No puede, y esto debe tener una sanción en realidad, Edgar. Esto tiene que ser
tiene que llegarse a una investigación exhaustiva y tiene que caer todo el peso de la ley a estas personas, porque están matando, están depredando, están asesinando a seres vivos, y esto no puede ser en realidad. Y esperemos que se sigan con estas acciones, esperemos que también desde las municipalidades, desde la oficina que usted también está, puedan seguir con este tipo de sensibilizaciones, ¿no? No solamente a través de una comunicación masiva. Yo sé que puede haber comunicaciones a través de radio, ¿no? Que la gente más escucha, pero también hay un tema de comunicación directa, que tenemos que llegar al punto, tenemos que hablar con las autoridades, tener reuniones con las mismas poblaciones, ¿no? En asambleas. Yo creo que hay que mostrar estas cifras, incluso en fotografías, llevar de cómo está afectando los incendios forestales, sobre todo en distintos sectores, ¿no? Yo creo que hay que estar presentes ahí, pero de una manera mucho más directa. Ojalá esto puedan tomarlo en cuenta y puedan hacer brigadas mucho más efectivas y puedan llegar a estos puntos, ¿no? Una comunicación directa, yo creo que es en cierta forma alguna solución para poder evitar este tipo de incendios forestales. Sí, nosotros en paralelo al registro que tenemos en el sistema, también estamos haciendo la fiscalización y el seguimiento de las personas que han ocasionado estos incendios. Y como usted menciona, exhortar que al momento de realizar las quemas y convertirse en incendios forestales, no solamente se pierde la vida de algunos animales o la flora del sector. Entendamos que lo más importante es que se arriesgan vidas humanas para controlar estos incendios que son de gran magnitud. Y no solo ocurre en la provincia de Cotabambas, como mencionas, en toda la región de Apurímac y en todo el Cusco. Entonces, estamos continuando con todo el registro en el sistema de información SIMPAT para nosotros solicitar al nivel 3 que se declare en estado de emergencia por desastre la provincia de Cotabambas, pero para todo este procedimiento se requiere el registro de información en el sistema, ¿no? Claro. Como en este caso, Edgar, en la provincia, todas las municipalidades tienen oficinas de defensa civil. Entiendo que Chalhuahuacho y otra más, la provincia, tienen oficinas de defensa civil, porque de ahí justamente llega la información hacia ustedes, luego al SIMPAT, y hacer toda esta recopilación de toda esta información de estos incendios forestales. Sí, todos los distritos de la provincia de Cotabambas cuentan con responsables o con jefes de gestión de riesgos, en algunos casos todavía como defensa civil. Entonces, todos los distritos ya han registrado sus incendios forestales en el SIMPAT. Sin embargo, faltan culminar algunas acciones preliminares para ya enviar la información consolidada al nivel 3. Pero como le menciono, en paralelo ya el gobierno regional va trabajando toda la consolidación del día a día a través de los reportes de toda la región, y como le menciono, no es solicitud solamente del distrito de Cotabambas, sino es la petición de todo el departamento de Apurímac, la declaratoria de estado de emergencia. Así nos facilita a nosotros realizar modificaciones presupuestales en el programa 068 y atender a las personas que han sido afectadas por este fenómeno. Edgar, en la provincia tenemos un almacén para atención de respuesta a emergencias, y en el caso ahorita de estos incendios forestales, ¿cuánto se ha podido atender de parte desde la municipalidad provincial? Así es, la Municipalidad Provincial cuenta con almacén propio y administra el almacén adelantado del Gobierno Regional de Apurímac. Sin embargo, el almacén está compuesto principalmente para atención de ayuda humanitaria de lo que son viviendas. En este caso el incendio forestal también afectó algunas cabañas, algunas viviendas, entonces tenemos la respuesta para atender estas emergencias. Sin embargo, como le mencionaba al inicio de la entrevista, la gestión de riesgos es transversal, interinstitucional, entonces las atenciones de cultivos y otros se tienen que hacer a través de cada sector. En este caso, el principal involucrado es el sector agrario, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por toda esta información. En realidad, esperemos que ustedes también sigan en coordinación definitivamente con todas las municipalidades distritales, sobre todo también los presidentes de las diferentes comunidades, poder tener reuniones constantes para poder sensibilizar a las personas quienes están generando este tipo de quema de pastizales, y al final esto conlleva un incendio forestal. Sigan en esa senda, sigan trabajando, por favor. Es un llamado también de nosotros, ¿no? De Radio Surfo, y nosotros también vamos a hacer constantemente llamado a la población a que
no hagan este tipo de acciones porque perjudican a la naturaleza, están matando seres vivos y esto no puede ser. Muchísimas gracias por la entrevista y seguro que más adelante tendremos más información, ¿no? Desde la oficina también, desde la Municipalidad Provincial de Cotabambas, sobre qué acciones están desarrollándose y lo que más deseamos es que la presencia de lluvias, Javier, ¿no? La presencia de lluvias. Muchas gracias. Te agradecemos. A ustedes, muchas gracias por la invitación y mencionar que ya tenemos reporte de precipitaciones pluviales en la semana. Esperemos que estas se den porque estamos también sufriendo de un déficit hídrico, ¿no? Entonces, a la población continuar con la exhortación de evitar las quemas de pastos y provocar los incendios forestales. Muchas gracias por la invitación. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias, Edgar. Buenos días. 7 de la mañana con 57 minutos, hablamos de incendios forestales. David, estamos hablando justamente del incendio forestal, por ejemplo, en Mara, ¿no? En Huayluyo, en Curca, en Huaylura. Todo ese valle, toda la quebrada, David, ha sido afectado por este incendio forestal, que lógicamente lo lamentamos, amigos oyentes, porque cuánto daño genera, cuánto daño ha generado. Y otro incendio forestal en Chiscahuayla, en el distrito de Coyllurqui. Richard Valencia justamente ya nos está enviando las fotos y mira, y estos son imágenes del día de ayer. Estamos viendo en estos momentos imágenes del día de ayer y la cantidad de, mira cómo se está quemándose, ¿no? Todo la humadera en este sector, mira, estamos viendo pinos que se están quemándose. No puede ser, amigos, ¿no? O sea, ¿quién lo genera esto, amigos? ¿Quién genera estos incendios forestales? No puede, o sea, aquí hay responsables, aquí hay seres humanos, personas que están generando este tipo de incendios forestales, están matando, están depredando la naturaleza, están matando seres vivos. Por ejemplo, en una montaña, en un cerro, ¿qué hay? Pues animales. Pues animales silvestres. Animales silvestres, claro. Variedad incluso de flora y fauna. Y estas personas son conscientes de eso, son conscientes realmente del daño a la naturaleza que están desarrollando, incluso daños y perjuicios a sus mismos pobladores, porque se queman cabañas, se queman animales. La vez pasada hemos visto, por ejemplo, en las noticias como incluso animales que están parados, están quemados, calcinados, ¿no? Sí. Y están vivos, ¿no? O sea, imagínense el dolor que sienten estos animales. Imagínense usted estando en ese mismo momento y siendo calcinado sin poder hacer nada, ¿no? Y sobre todo los animales pues no actúan por inercia, ¿no? Ellos no saben pues qué es lo que está sucediendo, esperan nomás a que llegue el fuego y ya pues se quemarán, ¿no? Pero el dolor que sufren ellos, no, pues amigos, por favor, o sea, seamos empáticos, ¿no? Seamos conscientes también de lo que estamos haciendo, pues. O sea, no por querer por querer tener una buena cosecha el siguiente año y por una tradición supuestamente que lo llevamos desde años, estamos haciendo quema de pastizales. No es la forma, hay formas también de poder seguir sembrando, hacer buena cosecha. No puede de esta manera. Señores, tomemos conciencia. Mucha conciencia. 8 de la mañana en punto, David. Vamos a nuestras redes sociales, a Facebook. Agradecemos la participación de todas las personas que están en Facebook. Gregory Bolívar, gracias por la sintonía. Roxana Guacho nos escribe, nos dice, en las comunidades dice hay mucha violencia, sobre todo a las mujeres. Sí. Del tema anterior de la Demuna, que tuvimos con señor Valera, ¿no? Sí, bueno, esto también es otro tema bastante complicado en nuestras comunidades. Pues bueno, el tema de la violencia, el tema del machismo se presenta con bastante fuerza. Nos siguen escribiendo, David, a la transmisión de Facebook. Arredondo Sanabria, buenos días, compañeros del informativo Huillaricui, en Cotabambas, Radio Poder Chasqui 97.9 de la FM. Pronto estaremos nuevamente, hace tiempo que no voy a visitar a la señora Irene, ¿no? Siempre nos recibía ahí con una comidita. Una buena comida. Una muy buena comida. No, muchas gracias, siempre los buenos recuerdos. Ojalá haya la oportunidad nuevamente de visitarle hasta Cotabambas, ¿no? Y nada, disfrutar de ese hermoso lugar también de Cotabambas. ¿Qué más tenemos? El informativo Huillaricui saliendo a través de Radio Poder Chasqui, distrito de Cotabambas 97.9 FM. Eduardo Arcos nos escribe: hola, buenos días amigos del informativo Huillaricui, Javier, David, escuchando sobre el incendio y por favor a concientizar a cada comunidad para estar
verificar junto a las autoridades si las autoridades tienen que sancionar al respecto, si no va a seguir lo mismo, no hay conciencia. Es lo que decimos, ¿no? Tienen que sancionar, Javier. Sí, yo decía, ¿no? Prácticamente las autoridades comunales son cómplices, David, porque sí, el presidente comunal, la junta directiva, de hecho, se enteran quién es, y mínimamente lo que yo les digo, mis amigos oyentes en las comunidades, mínimamente debe de haber una sanción dentro de la comunidad a esa persona que ha iniciado ese incendio forestal. Y no taparlo, forestal. Y no apañarlo, sí, ¿no? Sí. No apañarlo, porque bueno, es el vecino. ¿Pero qué? ¿Qué ha generado ese vecino? Pues, ¿qué ha generado ese poblador? Un incendio forestal. ¿Y cuánta gente está siendo perjudicada? Ahora, y lo que indicaba, ¿no? Tuberías, que son quemadas, tuberías que transportan agua. Mira, agua, desagüe y todo ello, ¿no? O sea, que están siendo calcinadas, están siendo quemadas. ¿Cuánto perjuicio se está generándose a otras comunidades vecinas? ¿No pensamos en ellos? No puede, amigos, no solamente pensemos en nosotros, pensemos también en las comunidades que están a nuestro alrededor. Finalmente somos seres humanos, ¿no? Somos seres humanos y tenemos necesidades también. Y no pues por una acción que creemos que porque esto nos va a ayudar a una buena cosecha, vamos a generar incendios forestales. No. Particularmente, Javier, esto molesta. Sí, ¿no? sí. Esto indigna realmente, molesta, indigna. A veces da ganas de hacer alguna acción, ¿no? Para poder identificar a esta persona y personalmente denunciarlo, en serio. Así es. Sí. 8 de la mañana con 3 minutos. Mucha atención, amigos. Comunicado. A través de WhatsApp nos escriben. Se han perdido caballos. Aviso de robo de caballos, amigos. 4 caballos con las siguientes características. Yegua color overo con la marca A. ¿Se acuerda que la señora nos llamó, David, llorando, ¿no es cierto? Por favor, apóyennos, amigos oyentes. Las características son las siguientes. Yegua de color overo con marca A, potro de color bayo con marca A, potro de color castaño claro frontino blanco albos 4 con marca A, potro de color castaño oscuro con un frente mancha blanca de marca A. Los caballos han sido robados del distrito de Mara el día jueves para el amanecer del día viernes 28 de octubre. Cualquier información a este número celular, apúntelo por favor, 966 44 33 16. Le repito, 966 44 33 16, o si no, al 989 84 16 24. Y hay otro número también, Javier, o al 962, ¿no? 71 63 15. Bueno, están dando una gratificación, amigos, a los que puedan identificar y puedan saber dónde están estos caballos. Hay una cantidad de 1,000 soles. Una gratificación. Bueno, tiene que hacer un esfuerzo pues la señora también, ¿no? De poder conseguir esta cantidad de dinero y poder recuperar sus caballos, porque como bien decía la vez pasada en comunicación telefónica con nosotros, era su sustento, pues, ¿no? Era una señora viuda, ¿no? Que el sustento era básicamente el tener estos caballos, ¿no? Trabajar a través de estos caballos, era el sustento de vida. Y ahora no tenía estos caballos, la señora muy preocupada, llorando incluso nos ha llamado, ¿no? Y eso también genera mucha tristeza en realidad. Esperemos que estos caballos puedan regresar a las manos de esta señora y pueda ya estar tranquila también. Muchas gracias. 8 de la mañana con 6 minutos. Ligera pausa, amigos oyentes, y regresamos con más información. Nuevamente otro incendio el día de ayer se ha suscitado pues en los bajíos de la comunidad de Faco. Preocupante la situación que viene atravesando nuestros hermanos de Coyurqui y las comunidades. Así a simple vista debe haber más o menos 40, 50 hectáreas de terreno de pasto de cobertura natural, y también parte baja afectada también lo que es la plantación de pino, una parte. Más que todo, y todo lo que es el cerco que está en las vicuñas también está quemado. Lutupin Cachans Baeji, en la provincia de Cotabambas. Y más cuidan, yo tu chacuna, sapu chacuna, machacla chacuna, y más pichinguya fuaño, caj pasto, pues lo paron checa, manan retuñamuñacho como debe ser ya, hasta ocucamos vehícula ponina, y chuntacamanaspa, manan como antinacho retuñamos ya, milaki Baeji. Pero manacho cheta, la tabasilandim, ni nerakun, pinchet cana, y mapaj mi cana, ni spallata, no hay con hasta ibu bakteria, camina y mapaj takan hatishan fosforote. Pai pa wang este che ishat kanes y mapaj mi kanar ni spalak ni na kuiku.
anjay tirik controlan anjay tirik son conch manche hatun charing marik lakiku Sapanka comunidad sabalikuiman autodesconata seguramente sapan comunidad kan autoridad chikona che amigo chikona sanción miscata ciudad de che piconacha rufachicha piconacha canachen che to porque que canaya nicho daño riki de yastanjes sapan yastanjes. Entonces, señor, yo creo que frente a esos problemas, ya nuestras autoridades provinciales, distritales, ya deben tomar cartas en el asunto de denunciarlo. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Willaricui. Nuevamente otro incendio el día de ayer se ha suscitado pues en los bajíos de la comunidad de Faco. Preocupante la situación que viene atravesando nuestros hermanos de Coyurqui y las comunidades. Así a simple vista debe haber más o menos 40-50 hectáreas de terreno de pasto de cobertura natural y también parte baja afectada también lo que es la plantación de pino, una parte. Más que todo, y todo lo que es el cerco que está en las vicuñas también está quemado. Lutupin Cachans Baeji, en la provincia de Cotabambas. Y más cuidan, yo tu chacuna, sapu chacuna, machacla chacuna, y más pichinguya buaño, caj pasto, pues lo paron checa, manan retuñamuñacho como debe ser ya, hasta ocupamos vehícula ponina, y chunta gamanaspa, manan como antinacho retuñamu chay milaki Baeji. Pero mana chicheta, la estamos liando ni mira con pinche cana y mapaj mi cana ni espallato. No hay que gastar un poco de loca. Camina y kupachan y mapaj kan hatishan fosforote sai pa on este che ishat kanes y mapaj mi kanar ni spalat ni na kuiku anje tirik controlan anje tirik son conch manche hatun charing marik lakiku Sapanka comunidad sabalikuiman autodesconata seguramente sapan comunidad kan autoridad chikona che amigo chikona sanción miscata ciudad de che piconacha rufachicha piconacha canachen che to porque que canaya nicho daño riki de yastanjes sapan yastanjes. Entonces, señor, yo creo que frente a esos problemas, ya nuestras autoridades provinciales, distritales, ya deben tomar cartas en el asunto de denunciarlo. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Willaricui. Nuevamente otro incendio el día de ayer se ha suscitado pues en los bajíos de la comunidad de Faco. Preocupante la situación que viene atravesando nuestros hermanos de Coyurqui y las comunidades. Así a simple vista debe haber más o menos 40-50 hectáreas de terreno de pasto de cobertura natural. Recuerda, provocar un incendio forestal es un delito que se sanciona con pena privativa de la libertad de 4 a 6 años de cárcel de acuerdo a la Ley 2926-3. Se dice que en el Perú el 98% de los siniestros son originados por el hombre. En ese sentido, las autoridades hacen un llamado a la población a evitar quemas agrícolas. Evitar un incendio forestal está en nuestras manos. Frena los accidentes de tránsito. Es tu vida la que está en la vía. En Willaricui, desarrollo de la información. Ocho de la mañana con 10 minutos en el informativo Willaricui Guayaquicona Panecono Guajmachanta. Vamos a, reforzar este comunicado, ¿no? Señores conductores de Radio Surfo, y muy buenos días, por favor comunicarlo. Dice este aviso, el día jueves le robaron los caballos a mi mamá. Dice lo siguiente, mucha atención, vamos a detallar el robo de caballos, las características: yegua de color overo con mancha A, potro de color bayo con mancha A, potro de color castaño claro frontino blanco albos 4 marca A, potro de color castaño oscuro con frente y mancha blanca de marca A. Los caballos han sido robados del distrito de Mara el día jueves. Si usted tiene información, por favor llámenos a la radio, escríbanos o a este número 966-443316.
Vamos, amigos oyentes, a esta hora de la mañana a revisar la información de las portadas de los diarios de circulación regional y nacional. En Willaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Bueno, amigos, ya estamos en comunicación telefónica con Liz Saldívar desde la cabina número 2 desde la sala Cusco. Cabina número 2 se encuentra Liz Saldívar. Liz, buenos días. Buenos días, David. Buenos días, Javier. Buenos días a todos nuestros amigos en esta mañana. Muy atenta yo, pues en la entrevista que se hizo al responsable de Defensa Civil de la provincia de Cotabambas. Definitivamente las estadísticas que nos ha dado, pues da mucho, no sé si tristeza, molestia, bueno, creo que todas las, de alguna forma son sentimientos encontrados, creo yo. No sé si muchos de repente comparten estos sentimientos, pero a algunos quizá como que les va y les viene, ¿no? El hecho de seguramente haber quemado todo el cerro, haber quemado todos los animales, hasta haber atentado finalmente hasta la vida de esta persona en Coyurqui. No lo sé, pero finalmente el llamado que hacemos siempre todos los días desde este medio de comunicación es, por favor, tomen conciencia, no estemos quemando. De hecho, que de acuerdo a las estadísticas también decía el señor Edgar, pues que estas personas que de alguna forma provocan este incendio, casi en su mayoría son personas adultas. A ver, entonces el llamado para estas personas adultas, a las mamitas, los papitos que están de alguna forma todavía quizá con estas creencias de que van a quemar y van a tener pues seguramente mayor productividad o va a crecer un pasto verdoso, rápido. Bueno, no sé si todavía continúan con estas creencias. Entonces hay que seguir haciendo este llamado en todo caso a toda la sociedad cotabambina. 8 de la mañana con 13 minutos con este preámbulo. Bueno, de hecho que muchos diarios de circulación regional están de vacaciones, creo, no han salido muchos, pero las que tenemos vamos a compartirlos con ustedes. El diario de Apurímac, el diario El Pregón, para esta mañana tiene entre sus titulares principales: es el 6º feminicidio que se registra en Apurímac. Otro tema realmente que asusta en nuestra población. Terrible muerte en Curahuasi. Un nuevo feminicidio se registró en el distrito de Curahuasi a menos de un mes y medio de producirse otras 2 violentas muertes de mujeres a manos de sus convivientes, exparejas en la región de Apurímac. Más información, diario El Pregón también dice: tras 2 años de cierre, se reabren cementerios por el Día de los Fieles Difuntos. Esto en todo el país, básicamente. Ante contaminación en Abancay, Fiscalía exhorta a vecinos que Quitasol a dejar ingresar, dice, a compactadoras al botadero. Bueno, esta situación también estaba de alguna forma, pues, afectando a la ciudad mismo en Abancay, ahora que estamos prácticamente a un día, ¿no?, de su aniversario. Por otro lado, con huellas de golpiza, cantante abanquina Analí Sotelo denunció a su pareja por violencia física, imagínense. Nadie se salva de estos torturadores prácticamente, si podemos decirlos, ¿no? 8 de la mañana con 15 minutos, nos vamos hasta la región de Cusco y bueno, la región de Cusco nada más amaneció con el diario El Cusco. Fiscalía de Brasil suspendió colaboración en casos que involucran el escándalo, pues, Odebrecht. Acusados de corrupción sonríen de oreja a oreja. Pues claro, obvio, ¿no? Brasileños señalan que fiscales de caso Lava Jato en Perú incumplieron compromisos que fueron parte del acuerdo. Eso fue a propósito, ¿qué habrá sido, no? Ollanta Humala y Nadine Heredia serían los primeros en resultar favorecidos, pero también quienes, PPK, asimismo funcionarios del gobierno aprista, también por supuesto Keiko Fujimori. Por otro lado, diario El Cusco, de la región de Cusco, también nos traen esta mañana entre sus titulares: ventas aún aún no se recuperan, dice, a niveles prepandemia
pandemia, crisis económica, pues que soporta el país, se evidenció en la demanda de tradicionales productos de Todos los Santos. Altos precios fueron principal factor, menor actividad económica en la región de Cusco. Por otro lado, también nos trae el diario El Cusco, conformaron comisión de diálogo para atender problemática en Chinchero. Problemática en servicio de autocolectivos será también atendida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Pobladores de Capi iniciarán este jueves medida de fuerza. Por otro lado, diario El Cusco también pone entre sus titulares, titular de la Dirección de Cultura de Cusco afirma pues que tema debe ser priorizada. Congresista de Cusco dice preocuparse en derogatoria de cuestionados en este caso, Decreto Supremo 043. Más información, 8 de la mañana con 17 minutos. Ahora sí nos vamos hasta la región de Arequipa con el diario El Correo, que dice entre sus titulares, lo atacan en su propia casa. Perros devoran cuerpo. Vecinos dieron la alerta del terrible hallazgo y vieron cómo una jauría habría destrozado a un zapatero. Investigaciones preliminares señalan que la muerte se habría producido por un desgarro en el cuello. Más información, este diario de Arequipa, diario El Correo, que nos trae también entre sus titulares, que dice, Melgar se pone firme para el primer partido de la semifinal. Por otro lado, no hallan equipos del Hospital Goyeneche. Ahora sí, nos vamos a otra región vecina, Ayacucho, que estamos colindando con ellos, y nos dice entre sus titulares el diario El Correo, cabalgata mortal. La víctima retornaba a caballo a su vivienda luego de una fiesta cuando el animal fue embestido por un camión. Por otro lado también el titular dice, malos nombramientos paralizan al país. La corrupción y la incapacidad de la gestión de Pedro Castillo impiden que se puedan llevar a cabo políticas públicas a corto y mediano plazo. Ahí está con el rostro también para esta mañana entre los titulares en el diario El Correo en Ayacucho, en la región de Ayacucho, con la fotografía de Pedro Castillo. Por otro lado, a otra región vecina, Puno. También El Correo nos dice, desde hace 4 días un incendio arrasa con casas y pastizales en varios sectores de la provincia de Lampa, 250 familias en la calle. Qué pena lo que viene ocurriendo. Asimismo, dice Melgar, FBC y Cristal quieren dar el primer paso a la final. Vamos con más diarios para esta mañana y ahora sí nos vamos con el diario de circulación nacional, El Comercio. 8 de la mañana con 19 minutos. Fiscal Rafael Vela califica de mala fe procesal actitud de Odebrecht. Dice, tras demanda de empresa, fiscal de Brasil suspendió de forma unilateral de la cooperación jurídica que se acordó, dice, con autoridades peruanas. Por otro lado, también esta mañana Comercio señala entre sus titulares involucran a un sobrino del presidente con gabinete en la sombra. Más información, implicado en pitufeo, en Minsa fue designado consejero por titular del Interior. La inflación dice anualizada a octubre se desaceleró a 8.28% en Lima. Mientras tanto, Juan Silva registra 60 llamadas con asesor en la sombra, Oscar Santander. Más información, otro diario tenemos entre manos para esta mañana, Gestión. ¿Qué dice Gestión? 8 de la mañana con 20 minutos. Cada vez más personas postergan decisión de pedir una hipoteca. Por supuesto que sí, imagínate con todo el dólar que está sobre las nubes. Se debe
al fuerte aumento en la tasa de intereses de los créditos hipotecarios en soles este año, que ya llega al 9.8% en promedio. Clientes estarían esperando que las tasas bajen, según banco, sin embargo, se mantendrían altas en año 2023. Preocupación. A las mineras peruanas les cuesta adaptarse, también pone gestión en esta mañana. Más información, alza de precio de los alimentos se desacelera en octubre, pone también gestión. Más de 120 conciertos en riesgo de cancelarse en Surco en 2023. Otro diario para esta mañana, Perú 21. El prófugo, dueño de la casa de Zarratea, no figura ni siquiera en el registro de requisitorias de la policía. El protegido, pone así entre sus titulares, Alejandro Sánchez, paisano y Alejandro Sánchez, paisano y amigo de Pedro Castillo, puede pasearse por el país sin ser detenido. ¿Quién responde? Pone entre sus titulares Perú 21. Inflación baja menos de lo esperado. Chifa, pollo, a la brasa y el ceviche subieron de precio en el mes de octubre. Así nos trae Perú 21 para esta mañana. Odebrecht suspende colaboración con justicia peruana. Y Correo, en su circulación nacional, dice entre sus titulares, que la Fiscalía de Brasil suspende acuerdo de colaboración jurídica que era la base de la mayoría de investigaciones. Tambalea Lava Jato. Odebrecht, ahora Novonor, así se le llama también, acusa de incumplimiento a sus pares peruanos y deja en vilo casos de Ollanta Humala, Nadine Heredia, Susana Villarán, Keiko Fujimori, Alejandro Toledo y PPK, entre otros, en momento en que el Poder Judicial iniciaba la fase de juicios orales. Imagínense todo lo que se va a extender seguramente. 8 de la mañana con 23 minutos. Muchísimas gracias, compañeros. Y bueno, ya para despedirnos, que dice también esta mañana Diario El Ojo, hambre en un país rico. Cementerios fueron una fiesta, también dice, y el gasto de las familias es mayor a lo que ganan. Por supuesto que sí, usted gana un sueldito, va al mercado, nada más para la quincena te alcanza. Así está nuestro Perú. 8 de la mañana con 23 minutos. Muchísimas gracias, compañeros, y adelante. Buen día. Muchas gracias, Liz, por la información. Que tenga buen día. Muchísimas gracias, Liz. Muy bien, la hora es importante. 8 de la mañana con 24 minutos. Seguimos avanzando aquí a través del informativo Uyaricuy. Nos vamos a una ligera pausa y regresamos con más información a través del informativo. 8 con 24 minutos, amigos. Claro que apoya, ¿no? La minería, sí, no somos contra tampoco nosotros de acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo dice, no para todos, no de repente, no para todos. Entonces hay trabajo, progreso. Donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos sale el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia. Es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina, en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Uyaricuy. Muy bien, amigos, la hora es importante, 8 de la mañana con 25 minutos. Bueno, hablando de incendios forestales, y como lo hemos manifestado, Javier, no solamente se está sucediendo aquí en la provincia de Cotabambas, ¿no? En las comunidades o en los distritos. Una noticia lamentable, amigos, lamentable. En Cusco, un hombre falleció en incendios forestales ocurridos en Omacha, Paruro.
Bueno, el alcalde del distrito de Omacha, Alex Arias, confirmó la muerte de Víctor Cárdenas Focori, adulto de aproximadamente 64 años de edad, quien habría intentado recuperar sus pertenencias de su choza cuando fue alcanzado por el fuego. Vamos con esta nota, Javier. Vamos a ampliar la nota informativa, amigos oyentes. Un fallecido lamentable deja hasta el momento 2 incendios forestales que ocurren desde hace 5 días en el distrito de Omacha, en la provincia de Paruro, en la región de Cusco. Así lo han confirmado las autoridades, en este caso el alcalde del distrito afectado, Alex Arias Ampa. Bueno, la autoridad indicó que se trata de un adulto de aproximadamente 64 años de edad, identificado como Víctor Cárdenas Focori, quien era pastor que también cuidaba una vivienda del referido pueblo. Aún se desconoce las causas de su muerte, pero bueno, tenemos 2 incendios. Esto está en un promedio de 5 días y ha ocasionado una muerte. Hay una persona carbonizada, amigos. Es el pastor de los propietarios del señor Víctor Cárdenas, de 64 años, posiblemente ya estando fuera, ha retornado a la choza del campo, donde ellos consideran objetos de valor. Le ha alcanzado las llamas y no ha podido escapar, declaró sobre todo a un medio de comunicación, sobre todo a las personas que estaban ahí en el sector. Por ser zonas agrestes e inaccesibles, no se ha podido controlar las llamas que se originaron en otras jurisdicciones, y por los fuertes vientos se expandieron hasta comunidades del distrito de Omacha, afectando en lo que va del año más de 5.000 hectáreas en el distrito de Omacha, afectando el alimento del ganado de los comuneros. ¿Qué más? En lo que va del año es la tercera persona que muere a causa de incendios forestales que ocurren en la región cusqueña. Son ya 3 muertos, amigos, a causa de incendios forestales. No solamente está pasando aquí en lo que es la provincia de Cochabamba, sino también en la localidad de Cusco. Asimismo, durante este 2022 son más de 400 incendios forestales que han afectado más de 4.000 hectáreas de flora y fauna silvestre. Bueno, estos incendios forestales, como lo hemos manifestado, no se generan de la nada, ¿no? No se generan de la nada. Hay personas que están iniciando este tipo de incendios forestales, y a raíz de eso se está generándose estas pérdidas humanas, pérdidas de seres vivos, animales, flora y fauna silvestre. Y esto es preocupante. Es preocupante porque no hay conciencia por parte de la población, por parte de estos ciudadanos quienes están iniciando estos incendios forestales o esta quema de pastizales que se los escapa de las manos, y finalmente se genera incendios en magnitudes realmente. Preocupante, amigos, preocupante lo que se está viviéndose a nivel del sur del país. Esperemos que las autoridades, como bien hemos dicho nosotros anteriormente, puedan identificar a estos malos ciudadanos y puedan darles todas las sanciones correspondientes. Si tienen que irse a la cárcel, se tienen que ir, ¿no? Porque lo estipula así la ley. O sea, una persona que inicia un incendio forestal se va a la cárcel, y hay que acelerar estos procesos para que pueda servir como en cierta forma, como una acción, y para que otras personas también no puedan hacer este tipo de incendios forestales o puedan ocasionarlas. O sea, se tiene que sancionar, sí o sí. Por favor, a las autoridades correspondientes, identifiquemos y sancionemos a estos malos ciudadanos. 8 de la mañana con 29 minutos, estamos ingresando a la parte final del programa, Javier. Así es. Hemos leído, y justo quería comentarte también, son más de 400 incendios forestales que se ha ocasionado en Cusco, y ya más de 3 muertos. Lamentable. Son vidas humanas, amigos oyentes. Sí, aparte, digamos, de los animalitos, alguien por ahí diría, no, bueno, son animales, al final no va a pasar nada, ¿no? Pero hay vidas humanas, amigos oyentes. Eso es lo más preocupante en nuestra provincia. Un caso, ¿no? De una persona, de un fallecido. David, en la parte final, antes de irnos, Rommel Palomino, orgullo de la región de Apurímac, ganador del rally Caminos del Inca 2021. ¿Usted se acuerda, David? Bueno, nosotros somos ya de la vieja escuela, ¿no? No hay que ser sinceros, ¿no? De la viejísima escuela. De la vieja escuela, de la old school, ¿no? Pues bueno, yo recuerdo en Sicuani, todavía, ¿no? Cuando la vía principal no estaba asfaltada, ¿no? La Panamericano Sur. La carrera de coches era, pues bueno, era Caminos del Inca, era lo máximo que podías ver, ¿no? No había
digamos... Coche a la vista, ¿no? Claro, una competencia a ese nivel con vehículos que corrían por trocha, David, claro. Por trocha. Yo recuerdo con uno de mis amigos nos subíamos a un árbol de sauce, esos sauces, nos subíamos ahí arriba, porque la tarea del profe, tarea pues, claro. Señores, hoy día hay caminos del Inca y la tarea era de que tenías que apuntar los números. Los números de los coches. Claro, esa era la tarea, ¿no? Y yo recuerdo perfectamente con nuestro cuadernito ahí. Coche 1. Coche ya... ¿Qué color? Porque el profe te pedía color y número. El número de placa. Claro, no, la placa no, ya no podías apuntar, ¿no? El número de conductor más. Y bueno, era muy emocionante, David. Y hay muchas localidades todavía que han tenido la posibilidad ahora de disfrutar de Caminos del Inca. Nosotros no. Pero bueno, ahí está. Orgullo para la región de Apurímac, David. Rommel Palomino ha sido ganador del Rally Caminos del Inca. Felicitaciones a un apurimeño campeón, ¿no? De las rutas, sobre todo Rally Caminos del Inca 2022. Felicitaciones a Rommel. Bueno, hablando ya, Javier, no se olviden el fin de semana, partido en el estadio de Condebamba en Abancay. Así es. El Social Olivo de Abancay, ¿no? Se juega su pase a los cuartos de final. ¿Frente a quién? Frente al Runtu de Ancash. Así es que ya saben, amigos. Suena un poco gracioso, ¿no? Sí, es el equipo Runtu de Ancash. Es un partido que se va a jugar el fin de semana. Tiene que ganar 2-0, ¿ah? Ya. Sí, 2-0. Ganando 2-0, porque perdió 2-0 de visita, pero ganando 2-0 por mejor ubicación, porque quedó segundo en la tabla general, Social Olivo, Pasaría. Perfecto. Y el fin de semana también, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, todos los hinchas celestes del Rico Garci, como le indican, ¿no? Hay que estar presentes en el estadio Inca Garcilaso de la Vega a las 3:30 de la tarde. Está pactado este encuentro deportivo entre el Deportivo Garcilaso y el Paz Soldán de Lima. El Paz Soldán de Lima, 3:30 de la tarde, y el Deportivo Garcilaso ganando 1-0 pasa a la siguiente fase de la Copa Perú. También ganando 1-0. Porque quedó primer lugar en la tabla de posiciones, fue en la dentro de la lista de los 50 equipos o 32 equipos. Claro. Entonces, tiene que ganar 1-0. David, usted ¿cuánto apostaría a que gana el Deportivo? No, en realidad no quiero apostar, Javier. No soy de apostar. Ya. No, yo prefiero ir con humildad, tranquilidad y nada, simplemente estar en el estadio y apoyar al equipo. Pero ahí con toda la fe de que el Deportivo va a ganar. La fe está intacta, ¿no? Todos queremos, sobre todo los hinchas que somos del Deportivo Garcilaso, queremos que este equipo pueda llegar a la Liga 1, ¿no? Pero el camino es difícil. El camino está cerca, pero hay un partido que se perdió en Lima, 1-0, ¿no? No hay mucha diferencia tampoco, pero en Cusco se tiene que dar. En casa el Deportivo Garcilaso tiene que hacer respetar la casa. En altura y todo. Si no está a favor, digamos, de que el Deportivo gane. No quiero decir que todo está a favor, simplemente quiero decir de que son 11 contra 11. Y con la hinchada, el apoyo de la hinchada, tiene que sacar un resultado positivo el Deportivo. Perfecto, David. Sí, tranquilidad, paciencia, humildad sobre todo. No hay que ir con triunfalismos, ¿no? No puedo decirte, ya el fin de semana ganamos una goleada, ¿no? ¿Para qué? Para que después al día siguiente suceda lo contrario, porque ya viví esas etapas. Ya no pasé. Más, ya pasé esas etapas, Javier. Ya estoy curtido. Ya está. Con todas las cicatrices. Una raya más al tigre. ¿Qué puede hacer? 8 de la mañana con 34 minutos. Mi nombre es Javier Chegia. Bueno, a nombre de David Ortiz. Muchas gracias, David Ortiz, así es. ¿Y quién más estuvo? Liz Saldívar. Y la catedral, pues bueno, el día de hoy salió a trotar lejos. Sí, y recién está regresando. Se olvidó del programa. Dijo, pero hoy no era feriado. Bueno, no, pero hoy se trabaja. Hoy trabajamos. No, ayer nomás. Ayer nomás era. Sí. Nos vamos, cuídense mucho, amigos oyentes. Hasta el día de mañana. Chau. Permiso.